Hola, muy buenas tardes amigos. Nuevamente el día de hoy, pues bueno, para tener una nueva charla de temas fiscales y contables aquí en el Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional. Y pues bueno, el día de hoy pues me da mucho gusto tener a dos grandes personas, amigos míos como invitados para hablar de un tema relevante, un tema que pues cada año lo discutimos pues nosotros como contadores, fiscalistas, abogados y contribuyentes en general, y me refiero al paquete económico. El día de hoy estaremos charlando respecto de los aspectos más relevantes del paquete económico que acaba de enviar, pues no tiene mucho, una semana, el Ejecutivo, y en donde pues bueno resaltan algunas reformas en materia fiscal, algunos comentarios en cuanto al entorno económico. Y pues bueno, me voy a permitir presentar el día de hoy a la licenciada en Contaduría, maestra en finanzas, Carmen Karina Tapia Iturriaga, quien ella es, como comenté, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y también cuenta con una certificación por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También nos va a hacer el favor el día de hoy de acompañarnos el licenciado en Contaduría, certificado y especialista fiscal, amigo mío también, el maestro Arturo Morales Armenta. Ambos pues orgullosamente son profesores de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, lo cual pues me llena también de mucho gusto y placer porque compartimos, creo yo, esa pasión por dar clases en esa institución, en esa gran institución. Entonces el día de hoy pues bueno, amigos, para hablar de este tema y de muchos otros que nos puedan hacer favor, las personas que nos acompañen en vivo, les hago la mención que estamos transmitiendo el día de hoy en vivo. Por si tienen alguna pregunta, comentario, pues yo se las haré saber aquí a los dos amigos míos especialistas. Carmen, mucho gusto. Al contrario, muchas gracias. Arturo, muchas gracias por estar el día de hoy. Y pues bueno, me dijeron que querían hablar del paquete económico y pues estamos el día de hoy para hablar de este tema que es sumamente importante y sumamente trascendente para los contribuyentes. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos para hablar de temas económicos? Porque bueno, el paquete económico pues incluye pues una justificación del por qué nos hacen estas modificaciones. Entendemos que estamos en una situación pues un poco difícil en cuanto al entorno económico, los indicadores macroeconómicos, y por ahí hablamos de una política que pues un objetivo de recaudación por parte del Estado. Entonces, ¿qué nos pueden platicar respecto de la situación financiera, económica que vivimos el día de hoy en el país y que pues nos obliga de alguna manera a ajustar el tema tributario, ¿no? Que es muy importante. No sé quién quiera iniciar, Karina. Exacto. Pues bueno, igual antes que nada, muchas gracias por estarnos acompañando, muchas gracias por la invitación, Miguel. Y pues bueno, ¿qué podemos hablar acerca del entorno económico? Como todos lo sabemos, va a ser un año un tanto complicado. Habrá reducciones bastante significativas en lo que es la parte del presupuesto para lo que es el ejercicio del 2017. Obviamente tendremos nuevos retos a nivel de solamente como Estado, como país, ¿no? En donde justamente estaremos enfrentando estas restricciones que se estarán dando importante al gasto programable como tal. Es igual importante señalar que dentro de este ajuste que nosotros estaremos pues prácticamente vivenciando, habrá algunos indicadores que tendremos que tomar en consideración. Hablando específicamente en el Producto Interno Bruto, se espera una expectativa dentro del 2 al 3% y como podremos ver es mucho más baja que la que hubo en este 2016. Estamos hablando igual en una inflación y en sobre todo un precio promedio del barril que también igual estará por debajo de lo que fue la expectativa del 2016, pero sobre todo lo que llama mucho la atención es respecto al tipo del cambio que se está manejando en 18.20, cuando estamos viendo que apenas igual en estos días estamos arriba del
19.30, 19.40. Entonces realmente pues empezamos con este tipo de discrepancias cuando estamos viendo que este paquete que apenas está por someterse a consideración, pues que ya realmente la realidad está sobrepasando estos indicadores económicos como tal. Y lo que mencionábamos, pues estaremos hablando prácticamente de un ajuste que está señalando la ley aproximadamente de más de 236,000 millones de pesos en el gasto programable, que sin lugar a dudas es algo que va a repercutir y que nosotros actualmente como contribuyentes y no contribuyentes debemos tomar en consideración, porque habrá un impacto importante en o no crecimiento de la economía de nuestro país. Que en realidad nos impacta a todos, Arturo, el tema económico. Ayer platicaba yo con una colega contadora porque estaba viendo el tema de sus presupuestos y me dicen, mira, sí, no sé qué tipo de cambio considerar, pero bueno, es una buena base los indicadores que nos señala la expectativa que tiene el Estado respecto del crecimiento, el tipo de precio del dólar, el precio del barril. ¿Qué nos puedes comentar, Arturo, de estos indicadores? Miguel, antes que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Como ya lo comentaba Karina, es cierto, se tiene una expectativa de un tipo de cambio de 18.20 cuando la realidad es de que ahorita está por arriba de los 19, de hecho el día de hoy estuvo a 19.51. Entonces, en primera instancia, entendería que más adelante, esto es una iniciativa, tiene que pasar por un proceso para posteriormente su aprobación. Consideraría que el tipo de cambio lo van a ajustar un poco más. Es cierto, también una cuestión bastante interesante, hace 2 años cuando el Ejecutivo destaca algo que se llama acuerdo de certidumbre tributaria, que durante su gestión no iba a haber una disminución un nuevo impuesto o un incremento a las ya existentes durante el resto de su administración. Es cierto, se cumple con esas expectativas, sin embargo, lo que sí va a repercutir mucho es una disminución en el presupuesto de 239,000 millones de pesos, ¿no? Sobre todo hay que ver cuáles son los rubros que se van a ver más afectados y en su caso, qué tendrá que hacer la autoridad para considerarlo y que el presupuesto no se vea de alguna manera afectado, ¿no? Tenemos un hueco en las finanzas, ¿no? Eso de los recortes presupuestales, pues al final del día implican pues menos educación, menos salud, menos aspectos que al final del día a nosotros como contribuyentes, como ciudadanos, pues nos causan de alguna manera un impacto, ¿no? Si voy a solicitar un servicio de salud y nos recortaron el rubro, pues va a haber problemas, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión un poquito preocupante, ¿no? Esperemos que se pueda solucionar todo esto por lo mejor posible pues este año, que esperemos que no sea difícil, pero yo creo que todo apunta a que vamos a estar un poquito apretados en cuanto al tema económico. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos pues a ver de qué se trata este paquete económico? Tenemos reformas, bueno, la ley de ingresos que se publica cada año, tenemos ahí algunas situaciones. Hay que recordar que en la ley de ingresos, pues el Estado señala cuánto va a recaudar por concepto de contribuciones y muchos conceptos que aparecen ahí. Y tenemos también muchos estímulos fiscales. ¿Qué tenemos respecto de la ley de ingresos, Karina, en esta parte? Pues bueno, lo primero que igual podemos hacer como señalamiento, aquí me permitiré dar la cifra que se está manejando en este momento en la propuesta de paquete económico. Estamos hablando pues prácticamente de cerca de 4.837.000 en números redondos, que es la expectativa que se espera tener en la ley de ingresos, de los cuales prácticamente más de un 50% estará en materia relativa de impuestos, así como otros que son los ingresos, las cuotas de aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos, y pues bueno, tendremos que estar dando un cabal cumplimiento ya de entrada a esta ley de ingresos que se nos está ahorita informando. Es importante señalar que en materia de recargos prácticamente se mantienen exactamente los mismos que teníamos durante el ejercicio 2016. La misma tasa que hemos tenido durante, yo me acuerdo,
más de una década con esta misma tasa, ¿no? Se han permanecido durante todo ese tiempo y hasta ahorita, de los diversos gobiernos que han estado, los ejecutivos, lo han mantenido tal cual. No tiene ninguna modificación hasta el momento. Ni creo que la tenga ya cuando se apruebe el paquete, desde luego. Claro. Así es. En materia de multas, ahí igual podemos señalar que específicamente relativo mantienen los mismos porcentajes respecto a reducción del año anterior. Es importante señalar que esto es en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces, en materia de comercio exterior seguirá pues prácticamente con las mismas reducciones que ha venido señalando. Y sí, efectivamente, hablando en materia de estímulos fiscales, sí queremos hacer señalamiento de que se mantienen los mismos, como es la parte de devolución de IEPS, así como el acreditamiento contra el ICR, la disminución de la PTU efectivamente pagada para efecto de los pagos provisionales de ICR, pero específicamente sí tenemos un estímulo fiscal nuevo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso, Arturo? Sí, fíjate que los estímulos durante un par de años se han mantenido tal cual. Lo que sí vemos de novedoso es un posible acreditamiento de IEPS cuando se traslade la adquisición de biodiesel y sus mezclas que adquieran para su consumo final. Pero finalmente va enfocada a todo lo que la cuestión de combustibles derivado de que hay modificaciones en la ley de hidrocarburos. Entonces el Ejecutivo considera viable un posible acreditamiento sobre este rubro en específico. Sí, que al final del día es un estímulo que se ha mantenido, ha estado ahí siempre, y que le beneficia a muchos contribuyentes, ¿no? Sobre todo los que utilizan este tipo de combustibles o aquellos que se dedican a una actividad específica, ¿no? Agrícola, el transporte. Sí, sobre todo la agrícola, pues, como bien lo mencionas, aquellos que utilizan el diésel como un consumo como tal, es generalmente lo que es estímulos fiscales se le da mucho al sector agropecuario y desde luego también al sector de autotransporte de carga o de pasajeros. Uh-huh. Bien. Igual, lo que sí pudiéramos hacer como un señalamiento importante es que en materia de lo que es retención por intereses, aquí sí pensamos con un incremento de tener una retención del 0.50 pasa a ser a 0.58%, y bueno, consideramos que estos serían los puntos más relevantes en esta iniciativa que tenemos en materia de lo que es la parte de ley de ingresos. Eso de la ley de ingresos. Así es correcto. Entonces, pero si tuviéramos que ahorita hacer algún señalamiento acerca de lo que son los aspectos más generales en materia de ICR, Arturo, ¿qué nos pudieras estar comentando? Fíjate que aquí se manejan cuestiones bastante interesantes. El gobierno está enfocado a mucha de la parte de estímulos fiscales, incorporan, es cierto, los estímulos fiscales están regulados dentro de la ley de ingresos, pero también dentro del título 7 de la ley de renta, donde ahorita vamos a abordar cuáles son los principales, cuál es la finalidad de esos estímulos, y una de las novedades interesantes es la acumulación por cuestión de personas morales, de aquellos que tengan hasta 5 millones de ingresos, porque como bien es cierto, es con base a lo devengado conforme está la ley actual, pero la novedad es de que ellos van a poder acumular el ingreso con base en flujo de efectivo. Fíjate que sí, es un tema que la verdad te resulta bastante interesante, porque si vemos, como bien comentas, los temas de acumulación para personas físicas y morales dentro de la ley del impuesto sobre la renta, pues generalmente una moral acumula a lo facturado, ¿no? Independientemente de que se haya cobrado, ¿no? Entonces siempre ha habido un gran conflicto porque pues puedes no cobrar y ya pagaste el impuesto y pues bueno, el tema de un régimen especial dentro de la ley para que acumulen no a lo facturado sino a lo cobrado, pues hablamos de una ¿cómo le llamaré? Una asimilación a cómo pagamos el IVA. Entonces estaremos hablando de que en cuanto causa IVA, causa renta, y pues suena interesante, ¿no? Suena interesante. Sí, sin lugar a dudas, este será uno de los temas, yo creo que más importantes para efecto de los empresarios, sobre todo hablando de que pues esto también les va a dar la oportunidad de realmente poder reestructurar su capital de trabajo, hablándolo en materia financiera, toda vez que al momento que sí van a estar trabajando con sus flujos de efectivo, esto dará la enorme oportunidad de que ellos solamente, como lo mencionabas, Arturo, estén pagando el impuesto
impuesto de lo efectivamente cobrado. Claro. Digo, si nosotros hacemos el análisis, una tristeza que a veces pasa, que las empresas no logran hacer esa cobranza y a veces tienes que esperar hasta el año y siempre cuando no pase las 30,000 UDIs para poder hacerlo ya deducible esa cobranza que no se pudo ejecutar. Entonces, bueno, al menos ahorita le estás dando un respiro a las empresas desde el punto de vista que van a poder tener mayor facilidad de que solamente sobre lo efectivamente pagado y cobrado estarán precisamente acumulando más bien esos ingresos como tal, ¿no? Dice que yo realizando esa modificación me da la impresión que se va a tratar de un régimen de prueba para que a lo mejor todos en algún momento lleguemos a ese punto. Lo digo porque hay que recordar que actualmente tenemos un tema de modificación en cuanto a los FDIs, por ejemplo, en donde ya tenemos que incorporar forma de pago, método de pago, y el CFDI va a ser el elemento que le va a informar a la autoridad si cobraste o no cobraste, si no está cobrado o si está cobrado. Entonces imaginemos que yo emito un comprobante en donde dice cobraste en efectivo, con tarjeta, con transferencia, y con ese documento emitido el mes de enero ya la autoridad sabe que cuánto cobraste, a qué hora cobraste, con qué cobraste, y pues ya tiene la base IVA. Y en este régimen que yo quisiera entender que es una prueba, ¿no? A ver cómo les funciona lo que los tomen, y si con eso controlamos más, pues lo quitaremos dentro de los estímulos fiscales y lo dejaremos ahora como un régimen de ley. No sé, esa impresión me dio, no sé. Otra de las cuestiones interesantes, digo, nada más para resaltar, es que siempre que sea una persona moral integrada por personas físicas, porque está integrada por varias personas morales, aunque tenga 5 millones, no les va a aplicar. O sea, si yo tengo un socio, persona moral y 3 personas físicas, no puedo. No podré. Aquí sí la regla es muy específica, integrantes por personas físicas, pero otra de las cuestiones que se me hace muy interesantes es, ellos no van a deducir costo de ventas, van a deducir compras, porque bien, el costo de ventas lo deduces hasta que vendas, entonces en tanto no vendes no hay una deducción como tal. Digo, está interesante. Lo que sí hacen el apartado es a inversiones te va a aplicar vía depreciación, ¿no? Claro. Pero concuerdo con lo que han comentado, en el sentido de que dentro del CFDI vas a estar totalmente fiscalizado, ¿sí? Desde luego. Y sobre todo esa parte de considerar cómo te estoy pagando, cuál es el método de pago que te estoy pagando. Sí, es una cuestión bastante interesante, un punto de los más relevantes que se tienen en esta reforma. Digo, aunado a lo que hemos comentado de los estímulos, de otros estímulos que... Exacto. Pues interesante, ¿no? Yo creo que va a causar, yo creo que mucha inquietud, va a llamar mucho la atención, porque no es lo mismo pagar si ya cobraste o pagar impuestos si no has cobrado, ¿no? Yo creo que ahí va a radicar una gran diferencia. Sí, no, definitivamente, sobre todo para los contribuyentes, yo sí creo que esto va a significar un respiro para efectivamente pagar lo que verdaderamente corresponde estar realizando como tal. También igual podemos estar señalando que dentro de estas modificaciones que ahorita se están proponiendo, pues habrá, con respecto a los equipos de alimentación para vehículos eléctricos, en donde básicamente nos está permitiendo hacer unas deducciones mayores. Digo, no sé si esto tenga que ver con lo que padecimos ahorita de la contaminación y todo lo que estamos padeciendo. Pues yo creo que va para allá. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, afortunadamente ahorita va a haber todo lo que es la parte para vehículos eléctricos, una parte interesante. ¿Qué nos puedes comentar igual acerca de alguna otra cuestión en materia de ICR? Sí, en el que comento, para resaltar, va a haber un acreditamiento, es un crédito por este equipo de alimentación, siempre que esté fijo, llámese para carros eléctricos, vas a poder acreditar un 30% de dicha inversión, desde luego contra el ISR, y si te queda un remanente va a tener la característica de una prueba fiscal que vas a tener 10 ejercicios para aplicarlo. Hay que recordar que hay muchas situaciones en ley que la ocupa el Estado en muchas ocasiones para un fin, le llaman extrafiscal, ¿no? O sea, el ocupar, por ejemplo, diésel es un combustible
eficiente, que contamina menos porque por esa razón, porque es más eficiente. Entonces por eso nos dan estímulos fiscales de esa forma. El ocupar un vehículo eléctrico, pues por supuesto que evita que haya mucha más contaminación, y por eso pues bueno, hablamos que a través de la ley fiscal pues el Estado promueve la utilización de este tipo de energías eficientes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahorita tenemos un estímulo fiscal en materia de adquisición de bienes que producen energía renovable o que no se agotan, ¿no? Paneles solares, deduces al 100% ese tipo de inversiones. Entonces, para nuestros amigos, pues hay que recordar que hay muchas situaciones que nos benefician, por eso le llaman fines extrafiscales, ¿no? ¿Qué otra modificación tenemos interesante? Permítame, tenemos ya por ahí hay algunas personas conectadas. Los invitamos a que se conecten con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo por si les quieren hacer alguna pregunta a nuestros especialistas, y vamos a abrir un pequeño espacio para poder responder preguntas y respuestas, que yo creo que va a haber muchísimas, ¿verdad, Karina? Exacto, sí, eso es lo que esperamos. Ajá. Y bueno, yo creo que también algo muy interesante va a ser la parte de no acumulación de ingresos en apoyos económicos, ¿no? Porque también igual es a través de que los programas presupuestarios gubernamentales, pues básicamente no se considerarán como ingresos acumulables, que eso es algo también importante para efecto de los contribuyentes como tal. Que siempre ha habido conflicto en ese tema, ¿no? Si yo me dan un estímulo fiscal o me veo beneficiado por algún apoyo económico, la pregunta es, oye, ¿lo debo de considerar como ingreso? ¿No es ingreso? ¿Sí es ingreso? Y creo que ya queda de alguna manera un poco más claro aquí, ¿no? ¿Qué opinas, Alfredo? Sí, se hace desde luego la precisión, porque la aplicación de un estímulo fiscal es un ingreso en crédito. Así es. Sale por ahí un criterio normativo donde señala, no lo vas a acumular siempre que el mismo decreto te lo señale, que te diga, ¿sabes qué? Lo aplicas, pero no va a ser un ingreso a acumular. Y déjame comentarte otro de los estímulos que está planteando el Ejecutivo, y le está apostando mucho a la investigación y desarrollo de tecnología, que de igual forma va a ser un 30% de la inversión que tú hayas realizado contra el ISR, y aquí sí te destaca que no va a ser un ingreso acumulable, desde luego. Es importantísimo esto porque, reitero, un estímulo viene de un beneficio. Así es. Entonces, por ende, no tendría que haber otra afectación posterior, pero es importante señalar esto, que no va a ser un ingreso acumulable, y lo que señalaba Karina en el sentido de que los apoyos presupuestarios, siempre que esté un apoyo por parte del gobierno, siempre que esté dentro del presupuesto y a ti te lo otorguen, no va a ser un ingreso acumulado. Sí, hay que recordar que el Estado puede apoyar al ciudadano de muchas formas. Así es correcto. En materia fiscal, de repente te dicen un estímulo, tienes derecho a disminuir el impuesto sobre la renta, y eso es un crédito fiscal o un estímulo fiscal. Al final del día te ves beneficiado, incrementa tu patrimonio, porque no es lo mismo pagar 1 millón de pesos de impuestos sobre la renta o de alguna contribución, y que llegue una disposición y te diga, espérate, te voy a bajar el impuesto que vas a pagar, ¿no? Por supuesto que se ve beneficiado, pero hay apoyos que se entregan en efectivo, ¿no? Directamente, y que son con cargo al presupuesto. Entonces, esos de entrada, según la propuesta, no van a ser ingresos acumulables. Exacto. Digo, más adelante tendrían que salir reglas, quiénes pueden ser los beneficiados, y desde luego si ellos tienen que cumplir con ciertas características para que les aplique desde luego este beneficio. Claro, pero yo estando o siendo acreedor de un estímulo, por parte de ley, no te preocupes, ya no es un ingreso acumulable. ¿Están de acuerdo? Desde luego. Me parece algo que da certidumbre a los contribuyentes, porque la verdad es que siempre ha habido, y no solamente el gobierno federal da estímulos, y lo preocupante es que también la Ciudad de México, los estados, y esos están incluidos aquí. O sea, si voy en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México y me dan un estímulo por formar parte de un grupo de cooperativas, por ejemplo, si me dan una ayuda, ¿es ingreso acumulable o no conforme a esta regla? Aquí, siempre que esté presupuestado, si está dentro del presupuesto, en este caso de la Federación, no sería ingreso acumulable. Sin embargo, habría que ver la legislación de cada estado, ¿no? De la Ciudad de México, claro. Cuando salga su iniciativa, por ende, tendría que haber un rubro similar a
para que por parte de la Ciudad de México a ti contribuyente te lo otorgue, me imagino que tendría que ser algo muy, muy similar. Sí, ahora como son dos presupuestos diferentes, Sí, unos diferentes. federal y otros estatal, entonces pues tendrían que si no lo ajustan, tendrían que acumular los apoyos estatales o municipales. Exacto. ¿Están de acuerdo? Así es. Muy bien. Karina, otra cosa, donatarias. Sí, bueno, con respecto a la parte de donatarios, me gustaría que diera inicio la parte, igual ahorita Arturo, de comentarnos algunas cuestiones muy interesantes sobre la parte de lo que es los ingresos, ¿no? Y yo daré algunos otros temas que me parecen muy relevantes e interesantes acerca de la misma. Sí, fíjate que en donatarias hay más que nada hay precisiones. Como sabemos, las donatarias son título 3, digo, siempre que personas morales con fines no lucrativos, siempre, desde luego que estén autorizadas, y una de las precisiones es, acuérdense que ellas, si tienen ingresos distintos de sus actividades y esos ingresos rebasan más de un 10%, por ende pagan como si fueran título 2, como si fuera una persona moral del régimen general. Por el excedente. Por el excedente, exacto. Y aquí lo que hacen es una presión en el sentido de que por aquellas cuotas de recuperación que perciban de los servicios prestados, este rubro no va a estar dentro de ese 10%. O sea, la donataria autorizada Hacienda tiene cuotas de recuperación y aunque rebase ese 10%, no va a ser una partida sujeta de impuestos sobre la renta. Sí, entre otras hay que recordar que una donataria pues bueno, tiene que destinar todos sus recursos a un fin o al fin para el que fue creado, pero dentro de algunos rubros no entran, por ejemplo, renta de inmuebles, o sea, no entran dentro de este 10, pero por ejemplo una escuela, ¿no? Que ahorita ya tienen que ser donatarias para que estén en título 3. Si la escuela, por ejemplo, se dedica a vender, que es muy frecuente, ¿no? Sus colegiaturas, pues no tendrían problema. Un donativo que reciba tampoco, pero si venden libros, uniformes, la cooperativa, esa entra dentro de este 10, ¿no? Exacto. Entraría dentro de este beneficio o esta reforma que tenemos por aquí. Mira, aquí lo único que señala son cuotas de recuperación. Si el concepto como tal deriva del mismo, en principio no se considerarían, pero por algunos de los rubros que has citado, en mi opinión, algunos no entrarían. Habría que, no sé si más adelante, de aprobarse esta iniciativa, salga mediante reglas, resolución miscelánea, que aclare más, porque cuotas de recuperación queda muy, muy amplio, ¿no? Claro, sí. Digo, nada más para que en su momento se hiciera la tendría que ser un poco más claro. Exacto. ¿No? Cuotas de recuperación, pero ¿de quién, no? Del socio, de los integrantes. Así es. De los beneficiarios, ¿no? Porque me imagino que se refiere a cuando, por ejemplo, estamos ante una donataria que se dedica a proteger a los pueblos indígenas, ¿no? Y de repente viene un indígena que le va muy bien y dice, pues bueno, o le piden una cuota de recuperación, ¿no? Vamos a dar apoyos para la agricultura, pero necesitan pues entrarle con 3 pesitos para que sea una cuestión de recuperación. Eso sería lo que pues no pagarían o entraría dentro de este 10, ¿no? Que me parece razonable, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, a mí de las cosas que verdaderamente más me gustan y me llaman totalmente la atención en este cambio con las donatarias, y la verdad es que sí lo celebro y ojalá que sí quede plasmado en la definitiva, es que ahora sí las donatarias o que cambien de domicilio fiscal o que sobre todo se les quite la autorización de ser donatarias, ahora sí te señala con toda precisión que deberán todo el patrimonio que se generó donarlo o llevarlo a otra donataria. Eso se vuelve extraordinario porque la verdad es que hemos visto desafortunadamente cantidad de donatarias que nacen, crecen, mueren, ¿y dónde quedó todo ese patrimonio? Entonces, la verdad es que a mí sí me parece de las cosas más significativas, porque justamente ahorita en cuanto se logre revocar la autorización o cualquier disposición en materia de donaciones, pues justamente tendrán ahora sí la obligación de entregar todo eso que se había generado, porque antes simplemente decían, ok, se procede, se cierra o se liquida, y pues qué pasó con todo ese patrimonio como tal. Yo creo que también otro punto muy relevante es que ahora sí también está obligando a que estas donatarias tengan un gobierno corporativo, y eso también es
llevarlo a otro contexto, claro, porque antes la verdad no había mucha transparencia en el manejo e uso de las cuestiones que se veían en la parte de las donatarias. En el momento que se da justo este nuevo paso de un gobierno corporativo, el gobierno corporativo per se te obliga, a lo que son procedimientos de control, a cuestiones de vigilancia, a tener comités de auditoría, de planeación, de finanzas, y pues esto viene a robustecer la transparencia de las donatarias y que todo aquel que nosotros siempre hemos compartido y dado un donativo hacia esas instituciones, tengamos una mayor certidumbre que nuestro donativo será utilizado con esa transparencia para las mismas. Wow, mira, esta reforma me parece que sí es un poquito, no sé qué opines, Karina, Arturo, la que comentaba respecto del cambio de residencia o el cambio de estatus de ser donataria a ya no serlo, pues sí es delicado. Yo creo que sí hay que decirlo. Actualmente, si una donataria o le dan la autorización, en estatutos debe de señalar que renuncia al patrimonio y en el momento de liquidación, o sea, hasta el momento de la liquidación, tenía que entregar los bienes generados en donativo a otra. Ahorita la modificación dice, si te revocan, estés o no liquidada, tienes que donar tus bienes a otra. Entonces, es una regla, me parece fuerte, porque si por alguna razón este año yo pierdo la autorización, automáticamente todo lo generado tengo que donarlo a otra institución. Y no esperarme hasta la liquidación, porque así es como está actualmente la ley. Entonces, me parece que está dura la reforma para ellas, ¿no? Y fíjate que aunado a esto, también como hay una modificación en la ley de impuesto de la renta, al cometer esta infracción se modifica código, y lo interesante es el cometer esta infracción siendo yo donataria autorizada, en el caso de que no presentes esos avisos de que te estás en liquidación, y en su caso, porque como bien lo señalas en los estatutos, tiene que pasar a otra donataria automáticamente, o que no destines tus donativos y todo eso, la infracción va entre 80,000 y 100,000 pesos para el primer caso, y para el segundo va de 140,000 a 200,000 pesos, ¿no? Entonces es algo muy, muy grave, y finalmente es algún candado que están poniendo, porque como lo comentaba Karina, desaparece la donataria, entras en liquidación, y ¿dónde quedó, no? Claro, y fíjese que bueno, me parece de alguna manera razonable, o tiene un objetivo. Yo creo que por ahí estaba ocurriendo algo pues extraño entre las donatarias, ¿no? Perdías la autorización y pues te quedabas así sin nada, y los bienes se quedaban ahí pues por siglos y por años, y tú ya no tenías la autorización. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay quienes pierden la autorización pues por algo, ¿no? Sin querer, como dirían, sin querer queriendo la perdieron, y pues perdiendo la autorización pierdes todo porque lo tienes que donar. Entonces yo creo que habría que analizar esta propuesta, ¿no? Lo bueno es que estamos ante una propuesta que todavía podemos Sí, yo creo que efectivamente tendrán que sacar en su momento alguna regla clara en qué casos, cómo estará operando esta nueva disposición, porque sí, sin lugar a dudas, a veces hasta el hecho de no meter en tiempo y forma, a veces un documento es causal de que pierdes el derecho de ser donataria. Entonces, no quiere decir que la empresa en un momento dado tenga algún problema. Entonces sí tendríamos que estar viendo cómo quedará al final esta disposición como tal, ¿no? Yo creo que igual, y hablando también de otro de los puntos muy importantes, es acerca de que las dependencias públicas tendrán que hacer haciendo la expedición del CFDI. Sobre eso, igual que nos pudieras estar comentando, Arturo, y de otras disposiciones. Sí, fíjate que aquí en las dependencias, algunas, si nosotros realizamos algún trámite, pues una de las deducciones es tener un comprobante, que no es el comprobante en realidad, es el archivo XML, ¿no? Entonces, las dependencias públicas, si bien te iba, te lo daban el comprobante, pero la mayoría no te los dan. Entonces, el detalle es que tú tendrías que hacer ese gasto, y entonces al no tener un documento, en este caso el XML, no había una forma de deducibilidad como tal. Ahorita de alguna manera ya se les está obligando a expedir CFDI. Fíjate que continuando con los estímulos fiscales, que es algo que yo recalco en esta iniciativa de reforma, es algo que le llaman un estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, ¿no?
Es cierto de que el país está en una situación complicada, sobre todo en el sector salud. Hay varios problemas de obesidad, hipertensión y todo eso. Entonces, de alguna manera, lo que es la seguridad social como tal no se tiene, no somos bien, a veces no se cuentan con las medicinas. ¿Y por qué no se cuentan con las medicinas? Porque no hay un presupuesto como tal. Entonces, también lo que le están apostando el Ejecutivo es, bueno, entonces hay que tener la cultura, hay que llamar a los contribuyentes a que de alguna manera hagan deporte, ¿no? Entonces, de tal forma que hacen una iniciativa en el sentido de que vamos a aquellos que inviertan en herramientas que te ayuden al deporte, pero que sean de alto rendimiento. Digo, que reitero, ¿a qué le llaman alto rendimiento? Me imagino que ser deportistas, deportistas que van a competencias y que traen medallas de oro y de plata. Yo creo que va por ahí. A lo mejor ya se dieron cuenta que nos va mal siempre en medallas. Sí. Y por eso, vamos a darles un estímulo a ver si con eso. Pero fíjate que es interesante porque el tema fiscal entra para... hablamos de los fines extrafiscales y esto por supuesto que es éntrale a un deporte, sé deportista de alto rendimiento y te va a ir bien, te vamos a apoyar. Pero fíjate que ahorita, aunque lo señalas como la parte extrafiscal, y lo que decía Arturo, le sale más caro ahorita al gobierno tanta gente que tiene con problemas de enfermedad, porque obviamente la parte de obesidad se traduce en problemas de diabetes, se producen problemas de hipertensión. Al final le está saliendo mucho más caro al sector salud tener que dar esas cuestiones que solamente en algunos casos te ayudan ya a sobrevivir, ni siquiera a tener realmente una recuperación total de tu salud. Entonces, en ese sentido, pues esto pudiera ser más bien una connotación, ahora sí, como dicen, me está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, prefiero dar un estímulo a la parte relativa del deporte, porque eso forzosamente me va a conllevar a una mejor salud de mi población. Pero lo importante es que lo apliquen, ¿no? Hay que recordar que el IEPS en materia, por ejemplo, de alimentos no básicos, pues había una promesa de que iban a destinar una gran parte del recurso para la obesidad, para crear hospitales, y la verdad de lo que se destinó a lo que se recaudó, pues dejó mucho que desear. Entonces yo creo que valdría la pena que pues hiciera lo que se dice que se va a hacer, ¿no? Ojalá y funcione. La verdad que necesitamos pues ganar más medallas en el país. Sí, de alguna manera va a incentivar al deportista, ¿no? Que cumple con ciertas características para ir a una competencia nacional, porque la realidad es de que el deportista no tiene el apoyo como tal, ¿no? Así es. Pero esperemos que incentive tanto a las personas que tienen esas características, pero a veces por falta de su mismo presupuesto de ellos, entonces no tienen los elementos para prepararse y todo eso, porque no cuentan con una infraestructura, una instalación deportiva adecuada al deporte para cuál eres tú tienes las características, ¿no? Claro. Bueno, interesante, vale la pena. Yo no recuerdo haber, o no sé, algún estímulo que se refiere al deporte. Yo creo que es bueno, ¿no? Sí, durante mucho, también, Karen, no sé si recuerdas, pero si no mal recuerdo, es una de las primeras veces que ya escucho un estímulo sobre todo a este tipo al deporte, que esté destinado al deporte como tal, ¿no? Muy bueno, muy bien. Karina, ¿alguna otra modificación interesante, Arturo? Pues yo creo que igual nada más, por último, antes de entrar en materia de IVA, creo que pudiéramos estar señalando lo que es los comprobantes de operaciones con partes relacionadas, en donde ahora sí me dice que deberé obtener y conservar la documentación comprobatoria, aun cuando no exceda los 13 millones, siempre y cuando estas operaciones se hagan con el extranjero, ¿no? Y específicamente en materia de la parte de hidrocarburos, ¿no? Que es en lo que creo que estaríamos ahí haciendo ese señalamiento para dar paso a todo lo que se refieren a las iniciativas en materia de IVA. Claro, muy bien. Fíjate que en materia de IVA se hacen varias precisiones bastante interesantes.
por ejemplo, el acreditamiento de IVA en periodos preoperativos, ¿no? Aquí ya se hace la precisión de que vas a realizar el acreditamiento cuando en el mes en que realices dichas actividades, ¿no? Antes, acuérdense que el periodo preoperativo es antes de iniciar una actividad, ¿no? Así es. Entonces, en ese momento, como está la disposición fiscal ahorita, en ese momento tú puedes acreditar el IVA, ¿no? Entonces, la precisión que se hace es hasta en el mes en que realices la operación objeto del impuesto, ¿no? Me parece que también grave, bueno, no grave, pero pensemos por ejemplo en una empresa que se dedica a buscar yacimientos petroleros o busca, por ejemplo, oro, que tienen un periodo en el que realizan inversiones y todavía no sacan el recurso natural. Si no me permiten el acreditamiento, no me van a permitir tener un saldo a favor. Y si no me permiten tener un saldo a favor, pues menos la devolución. Y si te tardas 3 años en realizar la primera actividad, hasta ese momento vas a poder recuperar el impuesto. Me da la impresión que es una regla para pues detener por ahí los saldos a favor. No sé qué opinen. Sí, fíjate que está bastante interesante porque es cierto, hay empresas que su periodo preoperativa son de 2 hasta 3 años, ¿no? Sobre todo aquellas que sus inversiones son bastante grandes. Y sobre todo el detalle es de que no van a tener flujo. Y al no tener flujo, ya me estoy adelantando, ¿cómo le voy a pagar a mis trabajadores? Y la otra cuestión que es muy cierta, la devolución de IVA, ¿no? Actualmente las devoluciones están tardando demasiado y en su caso, cuando crees tener toda la documentación que te están requiriendo para que proceda la devolución, siempre hay algo, ¿no? Entonces, claro. Pues es un procedimiento muy largo, la verdad, una devolución de IVA, sí. Y aquí está sujeta a que tengas derecho al acreditamiento. Exacto. Entonces, si tú te tardas 1 año, 2 años en realizar la primera actividad, objetos de tu actividad, hasta ese momento vas a poder tener derecho al acreditamiento y tu devolución de ahí, pues cuéntale, yo hacía el conteo, son como alrededor de 170 días que se puede llevar a cabo una devolución y son hábiles. Así es. Es muy bueno, largo. creo que el único beneficio que le pusieron es que lo vas a poder actualizar. Bueno. Bueno, digo, lo vas a poder actualizar, pero reitero, la parte de la liquidez por parte de la mucho más fuerte. Sobre todo aquellos que sus inversiones son grandes y su periodo preoperativo dura más de 1 año, 2 años, ellos sí se van a ver muy afectados. Y fíjate que en materia de importación lo que hacen ahorita es una precisión en el sentido de que vemos que una importación pagamos el IVA cuando pasa directamente por la aduana, ¿no? Que la aduana es pedimento, le da legal estancia a lo que estás adquiriendo. El detalle es de que ese IVA en ese momento te lo puedes acreditar. ¿Qué es lo que pasa con la reforma? Porque nosotros actualmente podemos comprar con un proveedor del extranjero 30, 40, 60 días a crédito, llega el IVA, lo pagas en la aduana, te lo puedes acreditar. Aquí la precisión es de que siempre que ya esté cubierta la contraprestación, entonces de alguna manera, si no tienes cubierta esa contraprestación con la persona del extranjero, ese IVA, aunque ya está pagado en la aduana, no te lo vas a poder acreditar. Que me parece un poquito, déjeme llamarlo así, no quisiera decir cosas que no debiera decir, pero me parece que no debía ser así. ¿Por qué razón? La ley del IVA grava operaciones y actividades territoriales, ¿vale? Grava operaciones aquí en territorio nacional y lo que grava es la importación, no la enajenación del extranjero al mexicano. Entonces, si se está grabando la importación, en el momento de importar, pues te pago el impuesto. Tan es así que te lo pago conjuntamente con el impuesto general de importación, pero que se sujete el derecho al acreditamiento al pago al extranjero, al proveedor en el extranjero, se me hace que va más allá de la propia naturaleza de la ley. No sé qué opinan, pero bueno, así está. Sí, y la otra en materia de exportación, reitero, en su momento comentamos que ahorita le están apostando mucho al uso de la tecnología.
aquí lo que hacen es adicionar dentro del artículo 29 de la ley del IVA nuevas operaciones mismas que van a ser grabadas a tasa 0%, ¿no? Entre ellas el desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas, procesamiento, almacenamiento de administración de base de datos, alojamiento de aplicaciones informáticas, modernización y optimización de sistemas de seguridad, y siempre algo que le llama la continuidad en operaciones de los servicios que ya cité ahorita. Todo esto es tasa 0%, digo, se modifica y realmente, digo, lo veo bien en el sentido del uso de la tecnología. Acordémonos que hoy en día el uso de la tecnología es invariable, constantemente hay cambios, y algo que le está apostando también la administración, la autoridad fiscal, es el uso de las tecnologías, que si bien, si recuerdan, antes hacer una declaración era en papel, se presentaba de manera trimestral, tenías que ponerle calca, ir a la administración, y eso si llegabas a como tal, ¿no? Entonces ahorita le están apostando mucho en el sentido de que todo lo que hay, las operaciones, una simplificación administrativa en el uso de las tecnologías. Claro, que bueno, al final del día va de acuerdo al desarrollo que llevamos actual, nuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Que fíjense que estaba yo antes de que se retirara el pasado jefe del SAT, el señor Aristóteles Núñez, lo vi en una revista y decía la revista, es el primer jefe del SAT y primer secretario de Hacienda que pues logran una recaudación interesante, ¿no? Una recaudación interesante, y decía ahí también con letras grandotas, con apoyo de la tecnología, ¿no? Entonces, pues ¿sí? La verdad es que la supieron utilizar muy bien, y pues bueno, yo creo que vamos para allá, ¿no? Muchos procesos van para el tema tecnológico. Karina, ¿qué otra reforma importante? Pues yo creo que ahorita ya tendríamos que hablar acerca de lo que es en materia de Código Fiscal de la Federación. Ahí pues básicamente nosotros podríamos decir que el objeto como tal de esta parte de iniciativas, pues obviamente es fortalecer sin lugar a dudas todas las facultades de comprobación por parte de la autoridad, así como todas aquellas cuestiones que puedan ser tendientes a que efectivamente pues se pueda llevar a cabo el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales como tal. Una cuestión es que nos dice de manera prácticamente inmediata que el uso de la firma electrónica pues se va a utilizar en todo acto jurídico que se tenga que estar llevando a cabo. Creo que esto es bastante importante e interesante, así como ya el uso generalizado de la parte del buzón tributario, que pues básicamente ya lo veníamos viendo, ya sabíamos que eso era algo, el medio de comunicación más rápido y efectivo entre la autoridad y nosotros, que ahora sí ya no iba a haber posibilidad de que llegó o no llegó el notificador, te entregó o no te entregó, te encontró o no te encontró. Pues bueno, hoy prácticamente nos está igual haciendo ese señalamiento como tal, así como obviamente pues todo lo que es la inscripción en el RFC de los representantes legales de la persona moral, justamente con objeto de contar con la clave correspondiente, que se pueda tener pues la certeza acerca de la identidad justamente de este representante legal. Que al final del día es interesante, porque una persona moral no puede actuar por sí misma, entonces por supuesto que deben de tener certeza de quién es el que realiza el acto jurídico por cuenta de, ¿no? Entonces pues bueno. Ajá. Y yo creo que dentro de las cosas que a mí me parecieron sumamente relevantes, ahorita igual lo pongo a consideración de ustedes, pero me parece extraordinaria esta modificación, es que el CFDI solamente podrá cancelarse cuando la persona a favor a quien se lo expida acepte la cancelación. ¡Wow! Esto para mí sí viene a ser una revolución. ¿Por qué? Porque antes resultaba que cuando ya estabas haciendo tu declaración, resulta que el que te expidió el comprobante ya te lo canceló, y entonces tu deducción pues ya no es deducción, o tu acreditamiento de IVA pues ya no es acreditable porque ya no existe el documento, y tú ni siquiera por enterado de que en este caso lo habían expedido o reexpedido, o definitivamente ni siquiera
lo estaban tomando en consideración, porque además en materia de devolución de IVA, pues eso tiene un impacto importantísimo, porque al momento de que ellos decían que no existía la operación, aunque tú tuvieras la transferencia, el pago, el cheque y el aparentemente CFDI, es más, tú podías estar revisando el 31 de diciembre, sí, estos son todos mis comprobantes, y exactamente unas horas después de revisarlo resulta que estaba cancelado. Entonces yo sí creo que esto sí viene a ser algo sumamente importante en materia de modificaciones. No sé a ustedes qué les parezca esta nueva modificación. Arturo, ¿qué opinas? Fíjate que es muy cierto, comparto lo que comentas, Karina. A veces ya nosotros acumulamos el ingreso y aplicamos la deducción, el detalle que el proveedor hace la cancelación como tal, ¿no? Y no te avisa. Y el detalle es que no nos avisa, o en su casa tenemos un saldo a favor. Hoy en día necesitamos comprobar el comprobante y resulta que ese comprobante ya está cancelado, ¿no? Entonces, para la autoridad es un foco rojo, puede ser en el sentido de que efectuaste una deducción que no debiste haber aplicado. Y por el otro lado, el acreditamiento del IVA, siendo que aquí está mi pago, yo lo efectué, cumplí con requisitos. El detalle es de que estás afectando directamente a la persona, y en materia de IVA, desde luego que es uno de los grandes problemas por los cuales considero que la autoridad debe de estar trabajando muy fuerte. Pues el contribuyente no le vas a poder devolver, y esta es muy acertada esta reforma, esta propuesta de reforma. Tan es así que ya quieren crear un órgano certificador de comprobantes fiscales digitales. Es otra de las propuestas, y dentro de los PAC, el PAC es un proveedor autorizado de certificación, pero va a haber una nueva figura que se llama un proveedor de certificación de recepción de documentos digitales, claro, que en realidad ya existe. Ya hay uno, ¿no? Solo hay uno actualmente. Ajá, hay uno actualmente, pero quien lo está regulando es la resolución miscelánea. Entonces, otra de las modificaciones es darle mayor sustento jurídico y llevármelo directamente a código, ¿no? Que más adelante, si de darse este tipo de proveedores, van a facilitar muchas de las cosas para el contribuyente. Uno de los casos es de que tú no vas a presentar la contabilidad electrónica. ¿Quién la va a presentar? Tu proveedor, ¿no? Digo que eso es otro de los temas, ¿no? Pero regresándome a la cancelación del comprobante siempre que la otra persona, muy acertada, no sé, Miguel. ¿Tú? Pues miren, yo creo, la verdad es que a veces nadie está contento con el tema fiscal. Como estamos ahorita, quien tiene el comprobante y se lo cancelan porque quien lo emitió no le avisó, no le dijo, ni le pidió permiso, está en desacuerdo, ¿no? Ahorita ya cambian la bolita. Porque ahorita, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo emito un comprobante? ¿Sale? Te doy un comprobante y resulta que por alguna razón lo tenemos que cancelar. Voy a poner un caso muy extremo. Emito un comprobante que no debía haber emitido, o sea, se me fue, hice un comprobante que no debía haber hecho. Entonces voy con Arturo y le digo, oye Arturo, fíjate que hice un comprobante que no debía haber hecho y está a tu favor, por favor, lo voy a cancelar, autoriza la cancelación, y resulta que Arturo se va de vacaciones, no me pela y nunca me peló. ¿Qué va a ocurrir? Ahora está del otro lado la bolita respecto de una cancelación. Ahora Arturo dice, pues qué bonito comprobante, una deducción más. Y yo ahora yo voy a estar sujeto a mi no acumulación, porque ahora la bolita está del otro lado. Digo, vamos a esperar. Yo creo que hay que esperar a ver ahora cómo va a ocurrir ahora del otro lado la situación, pero sí, yo creo que va a haber problemas. Sí, yo creo que como lo acabas de señalar ahorita, Miguel, al final vamos a tener, como dicen, las dos partes, ¿no? Pero creo
hasta este instante el abuso ha sido más por parte de nuestros proveedores. Sí. Ajá, digo, volvemos, a lo mejor ahora decimos, ahora va la mía, ¿no? Ajá, tienes toda la razón. Sin embargo, en un momento dado, él tendría que, ahora sí, la carga de la prueba, la tendría él que decir cómo es que pagó ese comprobante que no te quiere cancelar. Sí. Entonces, digo, habría que ver esa parte de mecanismos que en un momento dado, y más con esta posible modificación precisamente de lo de que ahora vas a pagar con flujo de efectivo, pues ahí habría el problema, es que a lo mejor si tienes el comprobante, no te ha permitido la cancelación, pero ¿qué crees? No tienes la forma del pago, claro. Y al no tener la forma de pago no podrías hacerlo deducible, claro. Y tú no tendrías que acumularlo porque es con flujo de efectivo. Entonces pudiera ser que ahí hay un poquito de candado en ese sentido, pero obviamente no estamos hablando de esa situación, pero creo que sí ha sido muy delicada. Creo que muchos de nuestros contribuyentes, de nuestros clientes, han padecido que en el momento, sobre todo al momento de la revisión por parte de la autoridad, claro. Te digan que ese comprobante desde cuándo dejó de estar vigente. Claro. Y tú a veces, digo, la verdad, bastante es la carga de trabajo que ya tenemos como contadores para que todos los días estés checando si tu comprobante no ha sido cancelado. Todos los días los tienes que estar revisando, sí. Porque la cancelación la pueden hacer hoy, mañana, en 2, en 3 años. Así es, exacto. Entonces, digo, yo creo que esa prueba de carga hacia nosotros los contadores, a mí me da mucho gusto, te vuelvo a reiterar, creo que es una disposición que va más en pro y ayuda del contribuyente. Sí, me parece que es buena porque ha sido una exigencia de muchos contribuyentes. Así es. Ahora hay que esperar a la otra parte porque va a ocurrir algo en la contrapartida, pero ahorita yo creo que los que han estado siendo afectados son a los que les agarra de sorpresa una cancelación y no supieron cuándo, ni por qué, ni dónde. Entonces habría que esperarlo, ¿no? Y fíjate, si me voy a más extremo en el que tú citas, de lo que comentabas, yo te expedí un comprobante sin querer, no encuentras a esa persona, sí, estoy de acuerdo, para él es una deducción en principio, sí, digamos virtual, porque no está realizada la operación, pero ¿qué pasa si a ese comprobante, que ahorita yo le adiciono el método de pago, que no es algo nuevo, ya venía en el anexo respectivo, yo le pongo transferencia? Automáticamente, para mí que me equivoqué de expedir ese comprobante, se vuelve un ingreso acumulable, Sí, e IVA también. Y pues, ese ingreso acumulable, pago renta y por el otro lado tendría que pagar el IVA. Digo, habría que fortalecer esta parte, sí es algo bastante interesante, yo te cancelo siempre que tú autorices, pero este tipo de cuestiones, porque no sé si les ha pasado de que algunos de los clientes que les llega un comprobante que ni siquiera es de él. O sea, no viene a su nombre, claro. No viene a su nombre, pero te llega un comprobante de X proveedor, ¿no? Sí, a veces te llega duplicado o triplicado el mismo comprobante. ¿Por qué razón sí. te expidieron 2 o 3 veces la póliza de seguro? ¿No? Okay. Y tú dices, y la peor del caso es que las 3 dicen vigente. Claro. Entonces tú dices, y la que yo tengo impresa es uno de los otros 2 números, ¿no? Y las otras, entonces, ¿qué? Porque además, fíjate, justamente que apenas hace unos días hablabas de discrepancia fiscal, ¿qué va a pasar? Técnicamente yo tengo 3 veces pagado el seguro, claro. ¿No? Cuando la realidad es que solo pagué 1, pero tengo la expedición de 3. 3 comprobantes. ¿No? Aquí yo creo que la recomendación es que si me llega un comprobante que no es mío y que yo no hice la operación, pues ni meterlo a la operación, porque hay que recordar que también hay delitos en materia de deducción con comprobantes que soportan operaciones que no son reales, ¿no? Simuladas. Es delito y te vas a la denominada lista negra de la publicación quincenal que hace por parte de la autoridad, y adicional a eso la cancelación de los sellos que te permiten generar ese CFDI. Claro. Amigos, otra reforma, creo que hay muchas. Sí, pero yo creo que pudiéramos tal vez estar cerrando, ¿no? Esta primera parte, ¿no? Pues con las revisiones electrónicas, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas es un tema que a todos ahorita nos tiene con muchas expectativas, qué es lo que va a estar sucediendo. Y pues bueno, lo primero que pudiéramos estar señalando es que la propia autoridad como tal deberá emitir una resolución ya definitiva en la que califique los hechos o omisiones del incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente revisado, siempre y cuando también haya otorgado, obviamente, al contribuyente la
la oportunidad de pues comprobar o de alegar lo que le esté diciendo la autoridad en ese sentido, pero sí también ya tendrá forzosamente ya que hacerse ya una emisión de resolución definitiva en materia de revisión electrónica. ¿Qué más nos pudieras comentar, Arturo, acerca de este interesante tema? Fíjate que otro de los puntos es que se precisa el plazo de los 40 días con el que cuenta la autoridad para emitir y notificar la resolución. Se compute a partir de los diferentes supuestos en los que fenezcan, es el que mueran los plazos para presentar escritos y pruebas, ¿no? Y la cuestión es de que se da seguridad jurídica al contribuyente respecto al procedimiento de la revisión electrónica sin dejar de proteger el derecho de audiencia, ¿no? Que antes no se realizaba, y todo esto ha derivado de los diversos tesis que han pasado, lo de los amparos que se han dado, sobre todo en principio fue buzón tributario, posteriormente fue contabilidad electrónica. Hay que ver que la autoridad, o más bien el Ejecutivo a través del Congreso de la Unión, lo que han estado haciendo estos 4 años que llevamos de la reforma fuerte en materia fiscal, se han dedicado a fortalecer el tema de la revisión electrónica. Totalmente. Lo que están haciendo ahorita es equiparar lo que es una revisión, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete a una electrónica. En una revisión de gabinete o visita domiciliaria, la autoridad debe de señalarte antes de emitir el acta final, la última acta parcial, los hechos u omisiones que se dieron a conocer en toda la revisión. Entonces me parece que de alguna manera lo que están haciendo es fortalecer el tema de la revisión electrónica y de alguna manera ajustarla al procedimiento que tenemos en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete. Sí. Y yo creo que igual en materia de comercio exterior, ahí sí los plazos cambian, que podrán ir desde 6 meses a no más de 2 años para que se dé igual la parte de resolución definitiva, ¿no? En cuanto a la revisión electrónica. Así es correcto. Que debe ser el tiempo más corto, ¿no? Porque entendiendo que la revisión electrónica pues es el análisis de la información que tiene la autoridad del contribuyente, pues yo creo que nada más apretarle ahí, revisa este contribuyente, suma, resta. Claro, ahorita lo que la revisión va a consistir prácticamente en los denominados FDI, ¿no? Que, reitero, toda la documentación ya la tiene la autoridad. ¿Cuál es esa documentación? Un archivo XML. Claro. No, porque realmente esa información ya la tiene, pero la autoridad me dice, ¿sabes qué? Preséntame contabilidad electrónica simplemente con ciertas características. No es información que no tenga la autoridad, ya la tiene. Y otra de las cuestiones en revisión electrónica es que lo veo muy viable. Se suspende la revisión electrónica siempre que el contribuyente haya interpuesto un acuerdo conclusivo. Un acuerdo conclusivo que lo llevas a cabo con PRODECON, que desde que se creó la PRODECON, que entró en función en principio en septiembre del 2011, ha tenido varios acuerdos conclusivos que han salido de ahí, y algunos contribuyentes han salido muy beneficiados. De hecho, la propia PRODECON tiene su propio boletín donde señala todos los logros y que ha tenido este organismo. Pues muy bien, amigos, pues la verdad es que yo creo que el tema da para mucho más. Les hago una extensa invitación para que tengamos otra sesión para platicar de este tema, que yo creo que resulta por demás importante, interesante, complicado, amplio, extenso, como quieran llamar, y que vale la pena yo creo que volverlo a discutir, porque la verdad es que está muy interesante. Me da mucho gusto que hayan estado aquí con nosotros. En fechas próximas los vamos a tener también por aquí en el instituto, pues impartiendo algunos cursos. Arturo va a dar tema de reforma, Karina también, reformas y temas contables, que es tu especialidad, excelente maestra, profesora. Y pues no me queda más que pedirles que hagan un último comentario para nuestros compañeros que nos vean en línea o que nos están viendo el día de hoy en vivo, respecto de este tema. Karina, un último comentario. Ajá. Pues bueno, básicamente el último comentario que había es que estemos
estamos pendientes de cómo va a quedar la última parte ya de forma definitiva esta iniciativa que hoy se está presentando, bueno, más bien que la semana pasada se presentó, entonces estemos dando seguimiento a la misma y sobre todo yo creo que, como siempre se ha dicho, debemos estar, y más nosotros como contadores, 100% actualizados. Es por ello que debemos estar a la vanguardia y acudir igual a siempre capacitarnos para estar al día, para poder ofrecer a nuestros contribuyentes y a los clientes todo lo que corresponde en la actualización en todos los temas contables, fiscales y financieros. Arturo. Pues sí, reiterando lo que dice Karina, hay que estar muy atentos a esta iniciativa. Digo, es un proceso de aprobación o no. Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para su aprobación, el Senado hasta el 30 de octubre, el presupuesto lo tienen hasta el 15 de noviembre y finalmente Ley de Ingresos tiene que publicarse antes del 5 de diciembre. Es importante resaltar de que la importancia de estarse capacitando, en el sentido de que en algunas ocasiones las disposiciones fiscales traen beneficios fiscales que a veces por desconocimiento de las personas hacen los contribuyentes gastos innecesarios, en el sentido de que yo puedo obtener algo, un beneficio, y no lo aplico. ¿Por qué? Porque no estoy sumamente capacitado. En materia fiscal es muy volátil, entonces es de suma importancia estar actualizado día con día. Los invitamos aquí en IFEP a que asistan y sobre todo que estemos atentos, porque lo más seguro es que más adelante vamos a dar los cursos. Miguel, desde luego aquí vamos a estar ya cuando estén más sólidas las iniciativas, ya cuando estén por aprobarse, ya nada más por cuestión de aprobación en los días, pero aquí los esperamos. Pues muchas gracias, Miguel, por la invitación, por esta charla, que realmente, como tú dices, podemos hablar de más, pero por el momento, muchas gracias. Pues bueno, no me queda más que despedir esta pequeña cápsula, que sí nos llevamos un poquito de tiempo, pero con temas muy interesantes, y para hacerles nuevamente la invitación a que todos los lunes, en punto de las 16 horas, las 4 de la tarde, pues se conecten en vivo a través de la página del instituto, www.ifep.com.mx, para interactuar con el maestro Juan Carlos Victorio y un servidor, hablando de temas fiscales, contestando preguntas en vivo y pues tratando de colaborar y ayudar en lo que podamos hacer a los contribuyentes, contadores, estudiantes, profesores en este tema. El foro pues está abierto y pues espero tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Les agradezco y pues muchas gracias.